Entra, Este asiento está ocupado. Aquí hay un asiento, ¿no? Bueno, vamos a ver la unidad 8, donde vamos a hablar acerca de las estaciones de bombeo. Traten de aprovechar al máximo lo que se les va a decir aquí, puesto que creo que ustedes no le dan estaciones de bombeo en las hidráulicas, creo, ¿no? Entonces aprovechen al máximo. No voy a abarcar todo lo que se da en una estación de bombeo, porque yo lo que debería darle a ustedes son las estaciones de bombeo aplicadas a las redes. Pero como sé que no le dan nada de estaciones de bombeo, les voy a dar algunos de los conceptos que son importantes que ustedes dominen. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos acerca de las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de distribución. ¿Qué se define como una estación de bombeo? Una estación de bombeo no es más que un espacio físico, como vemos acá, donde se ubica un conjunto de equipos y dispositivos que permiten conducir el agua de una cota inferior a una cota superior o transportarlas a grandes distancias a partir de emplear equipos que transforman la energía cinética en energía potencial. Muchas veces, y se lo digo con razón de causa, muchas veces los ingenieros solo pensamos que los equipos de bombeo, las estaciones de bombeo, solo me permiten elevar el agua de una cota inferior a una cota superior, como es el caso de nuestra materia que estamos impartiendo, donde muchas veces para sacar el agua del acuífero obligatoriamente tenemos que colocar una bomba que nos permite sacar el agua desde ese nivel para descargarla en un tanque elevado o directamente bombear a la red. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de que las estaciones de bombeo también se colocan cuando tenemos grandes trayectorias con el agua. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una conductora y que saquemos el agua de un acuífero y transportemos esa agua grandes recorridos. En mi país, en el oriente de Cuba, no llueve nunca, o casi nunca, para no ser absoluto. Y el agua se tiene que transportar del occidente hacia el oriente del país. Y se transporta a través de una gran conductora que recorre aproximadamente unos 1000 kilómetros, para que tengan una idea. Entonces, si fuéramos a llevar por gravedad, imagínense ustedes que Cuba, la montaña más alta que tiene es el Pico Turquino, que tiene 400 metros sobre el nivel del mar, al nivel que estamos nosotros acá. Entonces no hay montaña más alta, y entonces lo que hay son serranías donde las montañas no son muy altas, menores a los 400 metros. Lo que impide que podamos llevar el agua desde el occidente hasta el oriente recorriendo 1000 kilómetros por gravedad. Entonces, lógicamente, en ese trayecto, si yo no cuento con una carga que venza las pérdidas de carga, en el trayecto no va a llegar el agua del occidente al oriente. Y entonces lo que se hace, o lo que se hizo, fue que se construyó una gran conductora que por bombeo lleve el agua a un cierto tramo. Se construyó un tanque de almacenamiento y de ese tanque se bombea el agua hasta otro tramo, y así se va conduciendo el agua del occidente al oriente para que ellos puedan adquirir el agua, el recurso hídrico. Entonces, por eso es que yo siempre les advierto de que no solo pensemos que una bomba nos sirve para elevar el agua de una cota inferior a una cota superior, sino que también nos permite con la carga vencer la resistencia de grandes longitudes de trayectoria. ¿Está bien? Eso es lo importante que les tiene que quedar claro. Vamos a ver cuáles son los elementos que pueden conformar una estación de bombeo. Bueno, en primer lugar, según el tipo de estación de bombeo que nosotros tengamos, pues se puede tener el bombeo del agua
desde un pozo perforado, que es lo que ocurre acá en Santa Cruz, donde se perfora un pozo, en ese pozo se coloca una bomba y esa bomba nos permite alimentar de agua a las redes. O también podemos bombear desde una cámara. Es el caso, por ejemplo, de estos edificios que tenemos una cisterna que vendría a ser esta cámara y de la cisterna bombeamos al tanque elevado para entregar el agua por gravedad. Como ustedes pueden ver, el uso de las estaciones elevadoras en un país es muy grande. Prácticamente casi todo genera, en la gran mayoría, estaciones elevadoras. Se va a las industrias y usted necesita equipos de bombeo para lograr una determinada presión, para lograr un determinado requerimiento. Por eso es que es muy importante, peor en Santa Cruz, donde la topografía es muy llana y el bombeo se hace por bombeo directo a la red, es muy importante que ustedes conozcan las estaciones elevadoras. Bueno, pueden tener tuberías de succión si corresponde. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bomba sumergida bajo el nivel del agua, como es el caso de los pozos perforados, donde sacamos el agua del acuífero y la bomba está sumergida bajo el nivel del agua, ahí esas bombas sumergibles no tienen tubería de succión. ¿Por qué? Porque como ella está metida dentro del agua, ahí mismo succiona el agua. Ahora, en caso que tengamos bombas centrífugas, un almacenamiento, y la bomba esté fuera del agua, entonces aquí sí tenemos tubería de succión y tubería de impulsión. En este caso, como la bomba está sumergida bajo el agua, solo tenemos tubería de impulsión, no hay tubería de succión. ¿Está bien? Entonces, por eso es que dice tubería de succión sí corresponde. ¿Cuándo va a corresponder? Cuando la bomba esté fuera del nivel del agua, que sí tenemos una tubería de succión y una de impulsión. Por otro lado, tuberías de impulsión. En cualquier condición, bomba sumergible o bomba centrífuga fuera del nivel del agua, siempre tenemos que tener la tubería de impulsión porque es la que conduce el agua hacia el lugar de destino. ¿Está bien? Bombas y motores. Independientemente del tipo de bomba que yo utilice, bomba sumergible o bomba centrífuga, la bomba como sí solamente no funcionaría. Por ejemplo, esto que está aquí es la bomba. Esto de que está en azul aquí. Esa bomba, ¿en qué consiste esa bomba? Si la vemos por dentro, yo lo que voy a tener es esto, un impelente o álabes que se le llama. Esos impelentes o álabes son los que crean la succión y la impulsión del agua. Y lógicamente voy a tener, si la vemos en perfil, yo voy a tener los impelentes y voy a tener aquí una tubería. Voy a tener una carcasa que me va a resguardar esos impelentes, donde voy a tener un tubo de succión y un tubo de impulsión. Entonces esos impelentes están atados a un eje. Y ese eje, la bomba por sí sola, esta bomba, lo que se le llama bomba, por sí sola no funciona. Para que funcione, yo tengo que ponerle aquí un coupling y acoplarlo al eje de un motor. ¿Está claro? Cuando yo enciendo ese motor es el que me crea ese movimiento rotacional que se lo transmite a los impelentes y entonces estos succionan e impulsan el agua. Por eso es que una bomba tiene para funcionar, tiene que estar acoplado de un motor. ¿Está bien? Pero entiéndase que esto es la bomba y esto es el motor. ¿Está claro? Entonces hay que diferenciar en lo que es una bomba y un motor. ¿Está bien? Miren ustedes acá. Esta es la bomba. Aquí hay un eje que tiene un coupling que se acopla al motor
y ese motor es el que crea el movimiento rotacional de esos impelentes o de esa bomba. Esto que está aquí, como ustedes ven acá, este es el motor, es una bomba sumergible. Este es el motor, por aquí ingresa el agua, esta es la criba y esto está acoplado con un eje a estos que son los impelentes. Esto que está en azul es la bomba, esto que está en negro es el motor y esta es la criba por donde succiona el agua, por eso es que no tiene tubería de succión porque va sumergido bajo agua. ¿Está bien? Bueno, también se componen de instrumentos de medición de caudal, presiones y válvulas de regulación y control. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una válvula ventosa. Siempre en las estaciones de bombeo se coloca una válvula ventosa. ¿Cuál es la función que tiene esa válvula? Liberar el aire que puede, al momento de succionar la bomba, puede ingresar aire a la red y entonces esa ventosa me lo libera. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la red y a las acometidas, que no salga aire por los domicilios. ¿Está claro? Tiene aquí un medidor de caudal que es este amarillo que está aquí, que eso es un macro medidor, que ya le hablamos. Tiene aquí un manómetro que se coloca para medir la presión de trabajo de esa bomba. Y tiene aquí una válvula de regulación y tiene una válvula de retención. Esas válvulas de retención que se colocan en las estaciones de bombeo son unas válvulas de retención que tienen esta forma. Y aquí tienen una compuerta, que esa compuerta, cuando la bomba impulsa el agua la abre. Pero cuando usted apaga la bomba, entonces el agua que viene en retroceso la cierra esa compuerta. ¿Por qué se coloca esa compuerta? Porque si yo no tuviera esa compuerta, bueno, en primer lugar, cuando retorna el agua, va a llegar al motor y los impelentes me lo va a hacer girar al revés. Porque ellos funcionan así y cuando viene el agua los hace girar al revés y me puede quemar el motor. Primera razón. Segunda razón, para que lo entiendan mejor, si yo tengo una cisterna y de esa cisterna estoy sacando el agua mediante una bomba que tiene una tubería de succión y una tubería de impulsión, acá abajo yo tengo una criba, entonces se coloca siempre aquí una válvula de retención horizontal. ¿Por qué? Porque cuando yo apago la bomba, aquí coloco una válvula de retención horizontal. ¿Para qué? Para que cuando apague la bomba, le he cortado la energía, el agua cuando retroceda no me forme el golpe de abierto o me ponga a girar el motor al revés. Pero aquí le coloco una válvula de retención también para que mi tubería, este tramo de tubería, no se descebe, o sea, pierde el cebado del agua. ¿Está claro? Si yo le pongo esto aquí, entonces esta tubería va a estar llena de agua. Si yo no le pongo esto aquí, el agua se va a vaciar y voy a tener aquí el mismo nivel por vasos comunicantes, pero aquí voy a tener aire. Y cuando yo arranque la bomba, como ella va a succionar aire en vez de agua, se acelera el motor y me puede quemar el enrollado del motor. Entonces fíjense aquí la importancia de colocar válvula de retención aquí y la válvula aquí. Esta es para evitar que se le vaya el agua de cebado a la bomba. Se le llama agua de cebado cuando la tubería esta que está aquí está llena. Inclusive cuando usted hace la instalación y va a poner a funcionar la bomba, usted aquí normalmente pone una T y aquí le pone un tapón, y entonces antes de echar a funcionar la bomba usted abre ese tapón y empieza a cebar o llenar el agua de la tubería de succión para que cuando ya rebalse el agua, cierro ese tapón y arranco la bomba, ya
la tubería está llena de agua. Porque si ella, en vez de succionar agua, succionara aire, se acelera el motor y se quema el enrollado del motor. ¿Está bien? Eso es. Acuérdense que hay dos elementos que son importantes por la que no podemos llegar a permitir que el agua en retroceso llegue a la bomba. Si llega a la bomba me pone a girar los impelentes al revés y me quema el motor de la bomba. Pero aquí, si mi tubería no está cebada, llena de agua, entonces ¿qué va a pasar? Me va a succionar aire y se me quema el motor también. Y la bomba que la compré nuevita la pierdo desde el mismo momento en que eché a andar o a funcionar la instalación. ¿Está bien? Bueno, además nosotros tenemos en una estación elevadora, nosotros, estación de bombeo, tenemos un mecanismo de control de nivel mínimo y máximo. Miren ustedes acá en este mismo esquema. Yo siempre voy a tener un nivel mínimo en el tanque y un nivel máximo. Este sería mi nivel máximo y este sería mi nivel mínimo. Este nivel mínimo, como vamos a ver más adelante, tiene que tener o garantizar una cierta sumergencia o un volumen de agua por encima de la tubería de succión. ¿Por qué? Porque si yo, esta es mi criba, y yo mi sumergencia mínima no es suficiente, entonces el agua puede hacer esto. Cuando una bomba succiona siempre forma un cono. Cuando lleguen a su casa, el lavamanos, la lavandería, pónganle el tapón, llénenlo un poco de agua, sáquenle el tapón, ¿qué es lo que hace? Un cono. Lo mismo hace la bomba. Si la sumergencia no es suficiente y ese cono sobrepasa la criba, entonces por aquí que va a ingresar aire. ¿Y qué va a pasar? Se me va a quemar mi motor. Entonces yo siempre tengo que tener un sistema de flotador, vamos a suponer que este es mi ingreso, yo voy a tener un flotador, que ese flotador eléctrico me va a dar la orden a la bomba que cuando llegue al nivel mínimo arranque y cuando llegue al nivel máximo apague. ¿Está claro? Para que no se rebalse ese recipiente donde tengo almacenado el agua. Además de eso, en una estación elevadora tengo que tener un sistema de alimentación de energía. O sea, de otra manera, un tablero de control. Donde en ese tablero yo voy a tener un botón aquí en el medio que va hacia la izquierda, me dice apagar. Yo apago hacia la izquierda. En el centro apaga. Si lo muevo ese botón a la izquierda, lo pongo manual. Y si lo muevo a la derecha, lo pongo automático. Si yo lo pongo manual, para encender y apagar la bomba tengo que utilizar los botones. El verde para encender y el rojo para apagar. Y si lo pongo automático, entonces va a encender y apagar de acuerdo a el funcionamiento del flotador eléctrico. ¿Está claro? Generalmente se pone en automático para que trabaje solito. Imagínense ustedes que yo tengo un pozo perforado una bomba y voy a mandar el agua al tanque elevado. Entonces cuando el nivel en el tanque alcanza el máximo, yo tengo que tener un mecanismo de regulación que me diga a la bomba, para, ya se llenó. Y cuando llegue al mínimo, tengo que tener un mecanismo que le diga a la bomba, arranca. Porque si no, tendría que tener una persona ahí arriba, oye, yo trabajo, enciende, apaga, se automatiza. ¿Está claro? Entonces eso es importante y siempre se pone en automático. Pero puede ser que en un momento determinado este mecanismo de control, el flotador o el que tenga, puede fallar, como todo. Puede un día llegó su vida útil y se fregó, se apagó. Entonces, en ese caso yo tengo que tener una opción para ponerlo
en apagado manual, pum, y apago manualmente. ¿Está claro? Además, en estas pizarras de control, antes se colocaban lo que se decía la palanca. Era una palanca que te decía, baja la palanca que voy a trabajar en la bomba para que no pase la corriente. Hoy en día ya no se usa ni esa palanca, o antes se utilizaban los fusibles. Esos fusibles, cuando venía un exceso de voltaje, ¡pac!, se partían para proteger la bomba. Hoy lo que se emplea se llama guardamotor. Así se llama, guardamotor. Es un mecanismo que cuando llega a un cierto voltaje mayor a que puede recibir la bomba, ¡pac!, él se dispara y desconecta el circuito. ¿Está claro? O sea, todas esas cosas tienen que estar comprendidas en esa pizarra de control. Por otro lado, debe tener sistema de ventilación. Bueno, si yo tengo bombas centrífugas que van fuera del agua, este motor, como todos los motores, se calienta. Entonces tenemos que ventilarlo, ponerle ventanillas, etcétera, para ventilar ese motor. Si tengo la combinación de la bomba sumergible, como la bomba está bajo agua, entonces el agua mismo le sirve como sistema de enfriamiento al motor. ¿Está claro? Debe tener además instalaciones para su operación y protección. O sea, normalmente las estaciones elevadoras o las estaciones de bombeo se le debe poner un cerco perimetral. En ese cerco perimetral se deben colocar letreros: peligro, alto voltaje, prohibido pasar personas ajenas, etc. ¿Está claro? Sistemas de comunicación. Generalmente, y ustedes lo pueden ver en la ciudad, las estaciones de bombeo, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, hay estaciones de bombeo y Zaguapac está para allá, para el segundo anillo, por otro lado. Entonces, hay que tener algún sistema de comunicación, que pueden ser teléfono, etcétera, de manera tal que en caso de que el operador que está en la estación de bombeo note que hay alguna falla en la estación de bombeo, puede avisar directo a la oficina para que envíen al técnico especialista para resolver ese problema. Bueno, lo del cerco de operación que les dije, que es la protección de las estaciones, y equipamiento para el montaje, mantenimiento, reparación. En el caso de las cooperativas que tienen las bombas, que están ubicadas a 180 metros, 150 metros bajo terreno, aquí un trípode no resuelve. Esas bombas se sacan con una guía y además se sacan con equipos de alto tonelaje. ¿Está bien? Toca, muchachos, está dormido. Se sacan. Es que había una mosca rondando tu boca. Entonces, aquí la bomba, esas bombas, como tienen cientos de metros de tubería y el equipo que pesa, hay que sacarlo con una grúa de alto tonelaje. Pero, por ejemplo, en las estaciones elevadoras que se colocan en la red de alcantarillado o aquí en la cisterna, esas bombas se pueden sacar con un trípode. ¿Está bien? Entonces, mínimo, las cooperativas tienen que tener un equipamiento que les permita extraer esos equipos de bombeo. Bueno, vamos a ver lo relacionado con la ubicación de las estaciones de bombeo. ¿Dónde se ubican las estaciones de bombeo? Primero, deben tener un fácil acceso. O sea, yo no voy a ubicar una estación de bombeo en un lugar que no pueda acceder con camiones, con vehículos, etc. Recuérdense ustedes que para construir la estación de bombeo, para perforar el pozo, yo necesito venir con camiones de alto tonelaje. Para sacar la bomba necesito venir con una grúa de alto tonelaje. Para que los operadores puedan llegar a la estación, necesito que ellos puedan llegar con su vehículo, con lo que sea. Entonces,
debe tener un fácil acceso al lugar donde voy a colocar esa estación de bombeo. Debe tener protección contra la calidad del agua. Miren, cuando usted perfora un pozo, hablando específicamente en las estaciones de bombeo que nos corresponden, todo pozo debe tener un sello hidráulico que se le llama. O sea, yo perforo un pozo, entonces yo entubo mi pozo, que lógicamente vamos a ver que el tubo no puede ocupar el pozo perforado. Entonces aquí se le coloca normalmente un sello hidráulico o un sello sanitario, que también se le llama, que es un sello de hormigón. ¿Por qué se le coloca ese sello? Para que los escurrimientos superficiales no puedan ingresar al interior del pozo, porque van a contaminar el agua del acuífero. Uno de los problemas, porque lo que han tenido los mercados es que no tenían el sello sanitario, y cuando ellos limpian toda la cochinera, eso va a parar al acuífero y lo contamina. ¿Está claro? Por eso los han obligado, o les han clausurado su pozo, o los han obligado a colocar ese sello o protección para la calidad del agua. Deben tener protección contra los niveles de crecida y o áreas de inundación. A mí nunca se me va a ocurrir colocar una estación elevadora en una zona de depresión o en unas cotas bajas. ¿Por qué? Porque cuando lluevan los escurrimientos me van a inundar la estación elevadora, y mis equipos que son eléctricos, lógicamente el agua y la electricidad no son amigas. ¿Está claro? Se pueden fregar los motores de las bombas, etc. Bueno, peligro de interrupción de servicio por incendio. Cuando yo vaya a ubicar una estación elevadora, imagínense en Australia, que usted lo mira feo y se encienden, o en California, donde no voy a colocar una estación elevadora donde corre riesgo, o aquí en Bolivia, ¿está bien? En un lugar donde corre riesgo que los incendios me puedan quemar todas las infraestructuras de la estación elevadora. O sea, hoy más que nunca hay que tener cuidado en Bolivia, este tipo de cuidado de que existe interrupción por un incendio. ¿Está bien? Por otro lado, las estaciones elevadoras las voy a ubicar en un lugar donde yo tenga disponibilidad de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los motores, yo necesito llevarle energía eléctrica para que ellos puedan funcionar. O, en su defecto, comprar un equipo de electrógeno, o sea, un generador de energía eléctrica, pero tengo que tener un lugar donde pueda acceder al combustible para poder echarle ese combustible al generador y este me pueda generar la energía que necesitan esos equipos para bombeo. ¿Está bien? Por otro lugar, la topografía del terreno. ¿Por qué? Porque no puedo colocar en cotas bajas la estación porque se me puede inundar, y tratar de aprovecharla en la cota más alta para disminuir la carga de la bomba. Una bomba, señores, mientras más carga tenga que dar, es más cara. ¿Está claro? No es lo mismo comprar una bomba de 15 metros de carga que me eleve el agua a 15 metros a una bomba que me eleve el agua a 80 metros. Sale muchísimo más caro. Entonces, bueno, tratar de evitar tener cargas elevadas que me pueda generar costos de compra del equipo. Por otro lado, la calidad del suelo para la instalación del grupo electrógeno bomba motor. O sea, donde yo voy a construir una estación de bombeo, yo voy a construir una caseta para el operador. Si voy a colocar un generador, este va a transmitir determinados esfuerzos. Entonces ustedes, los ingenieros civiles, tienen que hacer un buen cálculo estructural que soporte todas las cargas, y por ello es que es necesario ver el tipo de suelo donde ustedes van a construir. ¿Está bien? Bueno,
¿Cuál debe ser la capacidad de la estación de bombeo o el caudal bajo el cual nosotros diseñamos la estación de bombeo? Bueno, el caudal va a depender para lo que usted lo use. ¿Está bien? Por ejemplo, si usted va a calcular cuánto debe ser el caudal que me debe dar una bomba en un sistema de distribución de agua potable, que es el que nosotros estamos estudiando, hay que chequear si es que yo voy a bombear a un tanque elevado o si voy a bombear directo a la red. Acá en Santa Cruz se utiliza mucho el bombeo directo a la red. Entonces, si yo voy a bombear un tanque elevado, el caudal de bombeo, el caudal que me tiene que entregar la bomba, miren, para yo ir a comprar un equipo a una casa comercial de las que hay acá en Santa Cruz, que les puedo mencionar, Grupo San Rafael, Rogur, Agencia General, etcétera, que son las más grandes casas comerciales. Yo, para ir a comprar un equipo de bombeo, yo necesito el caudal que tiene que entregar esa bomba y necesito la carga que debe darme esa bomba. ¿Está claro? Sin esa información no se puede ir a comprar una bomba. ¿Por qué? Porque el ventero es ventero. Y usted dice, necesito una bomba que me dé 10 litros. ¿Y cuál es su carga? Le va a preguntar el ventero. No sé. Y él le va a vender igual. Porque es lo que le importa, es vender bomba para ganar plata. Ahora, un ingeniero no puede caer en ese error. Un ingeniero debe llevar esto y se puede calcular o estimar la potencia de su bomba en HP. ¿Está claro? A partir de todos los valores yo puedo calcular mi potencia aproximada de la bomba para que no me engañe. Entonces, un dato que yo tengo que tener es el caudal. Si yo voy a bombear de un pozo a un tanque, el caudal de esa bomba yo lo puedo calcular, o me recomiendan calcularlo por esta expresión, donde va a ser igual al consumo máximo diario. Recuérdense que nosotros calculamos 3 consumos. En medio diario, máximo diario y máximo horario. Entonces aquí vamos a usar el máximo diario multiplicado por 24 horas que tiene un día y dividido el número de horas que usted quiere que bombee ese equipo. ¿Está claro? Entonces, generalmente este número de horas usted lo puede adoptar aproximadamente unas 8 horas para que solo bombee 1/3 de las 24 horas del día. Ahora, si no voy a bombear un tanque y voy a entregar por bombeo directo a la red, que es lo que pasa en la mayoría de las cooperativas acá, entonces el caudal de diseño que me debe entregar la bomba, como voy a bombear a la red, no voy a tener almacenamiento, tiene que ser igual al caudal de diseño de mi red de alcantarillado, de mi red de agua potable. Y ese caudal de diseño es el consumo máximo horario, más el comercial, más el institucional, más el industrial, más el de incendio, que solo lo voy a considerar en caso de que mi población sea mayor a 10.000 habitantes. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Bien. La cámara de bombeo. Bueno, normalmente las cámaras de bombeo en una red de distribución, no sé si ustedes han visto que Zaguapar tiene unos tanques ubicados, por ejemplo, en la avenida Paraguay y Tercer Anillo, en la avenida Doble Vía La Guardia y Cuarto Anillo, unos tanques inmensos. ¿Esos tanques para qué se hacen? Para que en caso de que se presente una rotura de mi equipo de bombeo que yo saco del acuífero,
Entonces, ¿cómo actúan esos tanques? Yo los lleno con una bomba que tengo en el pozo perforado para sacar el agua del acuífero. Lleno ese tanque, pero por la topografía llana que tiene Santa Cruz, yo no puedo llevarlo por gravedad. Entonces tengo que bombear otro. Ese tanque es lo que sería la cámara de bombeo. ¿Está claro? Entonces esos tanques se colocan para que si en algún momento la bomba que extrae el agua del acuífero se rompe, tener un cierto volumen para, mientras se reparan ese equipo o se repone esa bomba, poder seguir distribuyendo agua a la población. Entonces, eso es lo que se llama cámara de bombeo. Cuando la instalación impulsora debe colocarse en un sitio diferente a un pozo perforado para la extracción del agua del acuífero, deberá preverse una cámara de bombeo o pozo húmedo. ¿Está bien? Ahora, en el diseño de estas cámaras de bombeo o pozo húmedo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, deberá diseñarse para el caudal recomendado en el acápite 8.4 según sea el caso. O sea, o para este caudal o para este otro caudal. ¿Está bien? Segundo, la entrada del agua a la cámara debe ser diseñada de modo que no se generen turbulencias. Siempre la entrada y la salida del agua a una cámara o un tanque es ¿por dónde? Por el eje del tanque. ¿Está claro? Nunca lo vamos a pegar a una pared, nada. Siempre por el eje. La entrada y la salida para evitar ¿qué cosa? Turbulencias en el interior de esa cámara. 3. La sumergencia mínima de la parte superior de la criba deberá cumplir con los siguientes requerimientos. Miren acá. Esto es lo que le llamamos la sumergencia. ¿Qué le llamamos sumergencia? Es la altura o la profundidad del agua medida desde la parte superior de la criba hasta el nivel mínimo. ¿Está claro lo que les planteé allí? Yo tengo que garantizar una sumergencia de manera que cuando la bomba succione, este cono nunca sobrepase la criba o el ingreso del agua. Porque si lo sobrepasa, succiona aire, se acelera el motor y se quema. ¿Está claro? Y pasa lo mismo con una bomba centrífuga que con una bomba sumergible. ¿Y qué es lo que debo? ¿Cómo yo calculo esa sumergencia? Esa sumergencia yo la calculo para dos condiciones. O sea, calculo dos valores de sumergencia. Uno, para impedir el ingreso de aire en la succión a la bomba, y otro para garantizar el buen funcionamiento hidráulico de ese equipo. Para impedir el ingreso de aire, la sumergencia, el valor que yo de sumergencia debe ser mayor o igual a 2,5 que multiplica al diámetro más 0,10. Ahora, ¿quién va a ser ese diámetro? Si yo tengo una bomba sumergida, como no tiene succión, ese diámetro lo igualo a la impulsión. Si yo tengo una bomba centrífuga, como tiene una tubería de succión, ese diámetro lo igualo al diámetro de la tubería de succión. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? No se les puede olvidar. Ahora, para la condición hidráulica, me dice que la sumergencia tiene que ser mayor que la carga velocidad V cuadrado sobre 2G más 0,20. G es 981 y la velocidad la puedo calcular por esta expresión. Sale de continuidad, caudal es igual al área por la velocidad. Como estamos hablando de tubería, el área es pi de 2 sobre 4. Sustituyo esta área aquí y despejo la velocidad y me da que es igual a 4 veces Q partido pi por D al cuadrado. Q, ¿quién va a ser? El caudal de diseño.
¿Y quién va a ser D? Vuelve a ser E. Si tengo tubería sumergible, ese D va a ser igual a ¿qué diámetro? ¿A de cuál tubería? De impulsión, porque no tengo succión. Si tengo bomba centrífuga, ese D va a ser el diámetro de la tubería de succión. ¿Está bien? Bueno, de esto que yo calculo aquí, yo voy a obtener dos valores de sumergencia. Por ejemplo, para el ingreso de aire, para evitar el ingreso de aire, vamos a suponer que me dio 0,38. Y para la condición hidráulica, vamos a suponer que la sumergencia me dio 0,25 metros. ¿Con cuál valor de sumergencia me voy a quedar? Con el mayor valor, 0,38. ¿Por qué? Porque 0,38 me satisface que no ingrese aire, pero además, por demás me garantiza el buen funcionamiento hidráulico. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta ahí? Es la altura que debe tener para que no le entre el aire. Ajá. No hay duda entonces. Seguimos. Bien. Ya. Supongamos que yo quiero calcular aquí, para impedir el ingreso de aire, la sumergencia. Aquí me aparece el diámetro D. Si yo tengo, vamos a hacerle el dibujito, porque en el dibujito se ve mejor. Voy a borrar esto. Estas bombas que tienen eje horizontal se le llaman bombas centrífugas. Ahora, yo puedo tener un pozo perforado y aquí colocar una bomba sumergible. La bomba sumergible solo tiene, vamos a suponer que este es mi nivel freático. La bomba sumergible, como ella está sumergida, la criba está bajo agua, entonces no tiene por qué tener tubería de succión, porque ella de ahí mismo succiona el agua. Entonces, esta bomba tiene solo tubería de impulsión. Ahora, como esta bomba está fuera de agua, tiene tubería de succión y tiene tubería de impulsión. Si cuando yo voy a calcular la sumergencia tengo bomba sumergible, el diámetro que me aparece es el diámetro de impulsión, porque no tiene succión. Ahora, si yo tengo una bomba centrífuga que está fuera del agua, que tiene tubería de succión y de impulsión, si yo voy a calcular la sumergencia, ese diámetro es el correspondiente a la tubería de succión. ¿Está bien? Sí. Bueno, y esa es la representación de la sumergencia. ¿Está bien? Hay bombas para cisternas o tanques que son sumergibles también. No es solo para sacar agua del acuífero, sino hay bombas que son sumergibles para cisternas o tanques. ¿Ya? Bueno. 4. Es conveniente que exista una altura mínima de D sobre 2 entre las aberturas inferiores de la criba y el fondo del pozo de bombeo. Miren acá, esto es importante que ustedes sepan. Las cribas
que se colocan en la bomba si las vemos desde el fondo, vista en planta, vista en una vista de abajo hacia arriba, el fondo también es forma parte de la criba. Entonces, cuando diseñan estas cribas, esas cribas se le ponen en la succión de la bomba para que cuando succionen se le pone. Hay un asiento acá ahí que pase. Aquí hay un asiento, mira. Mira aquí, para que no esté parado. Bueno, afuera peor. Esas cribas se le ponen en las tuberías de succión, en la succión de la bomba, porque puede ser que ingrese un objeto contundente, por ejemplo una rama de un pedazo de árbol, de rama de árbol, etc. Si eso se mete, lo succiona la bomba, me va a destruir los impelentes. ¿Por qué? Porque los impelentes de la bomba generalmente son hechos de bronce. ¿Está claro? Son hechos de bronce. Entonces, una rama coge el bronce y como es un material dúctil, lo va a deshacer. Ahora, cuando diseñan estas cribas, que no solo ingresa por el lado, sino también por el fondo, entonces es para que calculan para que este caudal ingrese por todos estos lados. Si yo el fondo de la criba lo pego a la losa, ¿qué estoy haciendo? Impidiendo el ingreso de agua que está concebido por el fondo. Entonces, por eso es que me dicen que yo debo separar el fondo de la criba D sobre 2 o como mínimo 10 centímetros. Donde D vuelve a ser el diámetro de la tubería de succión o de impulsión de la bomba, según el tipo de bomba. ¿Se entendió eso? Bien, es conveniente que exista una separación mínima de D sobre 2 entre las paredes del pozo y la tubería. Miren acá, este es mi pozo, este es mi diámetro de impulsión. Cuando habla ahí de D sobre 2, que debe estar separado de la pared, es lo mismo. Si yo esta criba la pego a una pared, que estoy restringiendo el ingreso por un lado. Me dicen, sepárela de la pared. En el caso de los pozos, me recomiendan que debe estar D sobre 2 y D sobre 2 separado de la pared. Entonces, ¿cuánto va a ser el diámetro de este pozo? D sobre 2 más D más D sobre 2. 2 veces 2 sobre 2. 2 veces D. El diámetro del pozo va a ser igual a 2 veces el diámetro de la tubería de impulsión, porque en este caso hablamos que es una bomba sumergible. Aquí va a ser separado 2 veces el diámetro de la tubería de succión. ¿Me entendieron? Atiendan esto porque yo no creo que ninguna otra materia le hablen eso. Y ustedes cuando diseñen un edificio o calculen un edificio o calculen una instalación van a tener bombeo. Y todo esto lo tienen que aplicar. ¿Está bien? Bueno. En general, deben evitarse los siguientes aspectos geométricos que pueden conducir a un mal diseño. Primero, cambios bruscos en la dirección. Por eso es que yo, para eliminar eso, siempre voy a poner el eje de la entrada del agua al depósito igual con el eje de la tubería de salida. O sea, siempre lo pongo la entrada y la salida en el eje. Pendientes pronunciadas de fondo. Esto se debe cuando tengo estos tanques de almacenamiento. La pendiente que normalmente se le da a esos tanques es 1 por 1000 hacia la tubería de limpieza. Muy chiquita, muy pequeña. Distribución asimétrica del flujo. O sea, cuando yo entro por el eje, evito
Porque si yo lo ingreso por este costado, el agua me puede hacer esto, arremolinado, y me puede afectar el trabajo de la bomba. Por eso lo ingreso por el eje. Entrada del agua a pozo de bombeo por encima de la superficie. O sea, evitar que haya caída de agua. Sino que yo siempre voy a colocar que el agua en los pozos esté o coincidiendo con la solera o con el eje, para que no tenga caída el agua y me genere turbulencia. Y entrada a flujo con mucha energía. Si voy a entrar con mucha energía, se coloca este disipador, ¿ven? De manera tal que el agua que ingresa impacte en ese disipador y se elimine el exceso de energía que me puede crear turbulencia en mi depósito. ¿Está bien? En función a la calidad del agua y a fin de no dañar la bomba, deben preverse rejillas de protección y desarenadores. Estoy fundido en mi garganta. Para mí los resfríos y cercano a morirme es lo mismo. Es que la muerte resfrío. Porque tú te mueres y no sientes nada, pero con un resfrío estás jodiendo todo el tiempo. Bueno, en función a la calidad del agua que viene y se va a incorporar a un pozo, yo debo cribar esa agua para evitar que ingresen objetos grandes que puedan obstruir y destruirme mi pozo, mi bomba, y además desarenarla. ¿Qué pasa, señores? Cuando una bomba succiona un agua con arena, a las velocidades que se mueven en el interior de la bomba, esa arena te carcome los impelentes porque son de bronce en menos de una semana. Usted compra una bomba nueva y succiona agua con contenido de arena y en una semana usted perdió su bomba porque se comió los álabes o los impelentes, porque son de un material de bronce que son muy dúctiles. Entonces usted siempre tiene que eliminar las arenas antes de ingresar a un pozo de bombeo. ¿Dónde se da eso mucho? En las redes de alcantarillado, cuando yo coloco las estaciones elevadoras. El agua residual muchas veces me meten las aguas de lluvia, me la meten al alcantarillado y me arrastran arena. Si esas arenas llegan al pozo de bombeo y la bomba lo succiona, no me dura una semana el equipo de bombeo. ¿Está bien? No es el caso del agua potable. El agua potable no contiene arena. ¿Está claro? Ahora, se deben prever dispositivos de rebose y de limpieza en el pozo de bombeo. Todo tanque o depósito de bombeo tiene que tener un rebose para que si el agua sobrepasa este nivel se vaya a descargar y no me levante la tapa del tanque, y tiene que tener una tubería para poder vaciar el tanque para hacer la limpieza o el mantenimiento de ese depósito. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí en lo que hemos visto? Bueno, vamos a pararlo aquí porque yo lo puse corto por los problemas que tengo mío en la voz. ¿Está bien? Bueno, les deseo una feliz tarde noche.